no presentarle, yo creo que muchísima gente que viene ya sabe a qué viene y le conoce a Manuel. Pero bueno, de todas formas me ha pasado un poquito una biografía pequeñita, así que lo voy a leer. Para mí es un placer, la verdad, y que estés en Arancine, pues mejor todavía. Manuel Martínez Gómez, para quien no lo conozca, es maestro industrial en electricidad y electrónica en Loyola. O fue maestro industrial. Profesor de formación vial y actualmente es trabajador municipal de mantenimiento de instalaciones deportivas. Y es curioso y eterno aprendiz de la historia de Aranjuez, según me ha puesto él. Y bendito que sea la bendita curiosidad, la verdad. Ya veis que no tiene nada que ver con el cine y sin embargo aquí está, porque por su pasión pues está divulgando pues escenas y temas de Aranjuez, no solo de cine, y gracias a él pues se están descubriendo cosas que yo no conocía. Tiene un blog que se llama de Aranjuez a poquito, ¿verdad? ¿No? Y yo invito a verlo en internet porque la verdad es que es una maravilla, te encuentras de todo, y no solo de cine, como digo. Solo añadir que espero, me lo he copiado porque si no es que después yo me corto, solo añadir que espero que tu curiosidad siga adelante y por mucho tiempo, porque gracias a ella se están mostrando temas de la localidad desconocidos y no únicamente de cine, como acabo de decir. Y esta charla es la segunda parte, porque ya hizo una hace unos cuantos meses, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, bueno, fue hace unos cuantos meses. Esta se llama De la gran pantalla y Aranjuez, segunda parte. En este caso creo que vas a hablar de a partir del color, ¿verdad, Manuel? Bueno, ahora vamos a contar. Y la otra, que está en YouTube, por cierto, también invito a verla porque estuvo muy interesante, yo sé que estuve viéndolo y fue muy buena. Pues fue lo anterior, desde el principio del cine, y está muy bien. También invito, por cierto, a la exposición que hay ahí, que creo que ya lo sabréis. La exposición que está en el Farnesio, que es un lujo que lo tengamos, que lo ha montado él, son escenas, estas y otras muchas escenas, de todo lo que se ha rodado en Aranjuez. Entonces, pues lo tenéis hasta el día 8, todas las tardes de 5:30 a 9 y los sábados, el sábado ya, hasta, me parece que de 11 a 1 o de 11:30 a 1:30, bueno, y por la tarde. Entonces yo invito, porque ya digo, es una oportunidad única. Y nada más, yo dejo de dar la chapa, Manuel, es todo tuyo, muchísimas gracias por participar con Arancine y es todo tuyo. Nada, gracias a ti, Javier. Si os parece, vamos a esperar un par de minutillos mientras que veis estos vídeos, para que sean las 7 por lo menos y la gente que viene puntual se conecte a su hora. Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Hemos dado un par de minutillos de cortesía. Quien venga se puede ir incorporando.
Bien, pues lo primero, como corresponde, es daros las gracias a todas y a todos por estar aquí y también al grupo de Arancine por considerar que este trabajo humilde mío merecía la pena de estar dentro de su programación. Por cierto, larga vida Arancine, que es una gran idea, y os lo estáis currando. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Como sabéis, como ha dicho antes Javier, estamos hablando de la segunda parte de un trabajo titulado De la gran pantalla y Aranjuez. El año pasado ya tuvimos ocasión de ver el nacimiento del cine, cómo ese cine llega al cine sonoro, llega a España, llega a Aranjuez. Hablamos de los estudios cinematográficos, aquellos que tuvimos aquí, y luego proyectamos cortecitos, secuencias cortas de algunas películas de blanco y negro y llegamos hasta la llegada del color. En la llegada de la película de color, ahí lo dejamos. Tener en cuenta que es un trabajo muy largo, hay muchísimas películas rodadas en Aranjuez y no daría tiempo a verlo en una sesión, es imposible. Aún así, lo he dividido en 3 partes y tampoco. Entonces hay que seleccionar mucho. ¿Hoy qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la parte desde la llegada del color hasta el año 1990, los últimos 80 incluidos, ¿vale? Hasta 1990. Podemos decir que son como 30 años de cine rodados aquí en Aranjuez, ¿vale? 30 años que vamos a ver en menos de 2 horas. Antes de empezar, lo que quería deciros, para que tengáis claro, es que yo, vamos a ver, de otra cosa no entenderé, pero de cine, lo que se dice de cine sí que no tengo ni idea. Entonces, no vamos a hablar del cine desde un punto de vista profesional, utilizando terminología que ellos utilizan, que si el croma, que si el plano secuencia, que si el traveling, que si... No. Yo lo veo desde otro punto de vista, de un curioso aficionado que colecciona películas, y tenemos la ocasión todavía de ver escenas rodadas en Aranjuez de hace muchísimos años, que extraídas de la película, esos segundos, pueden ser un pequeño documental muy interesante que puede servir para ver cómo era nuestro pueblo hace mucho tiempo, ¿vale? Esa oportunidad posiblemente en el futuro deje de existir si la inteligencia artificial se apodera de esta industria. ¿Cómo es el Aranjuez del año 2030? Pues no lo sé, no se ha rodado. Vamos a ver si lo rodamos de verdad físicamente o alguien se lo inventa con un ordenador y no tenemos ocasión en el futuro de ver cómo éramos. Bien, dicho esto, vamos con un repasito de los estudios de cine que hubo en Aranjuez, porque la organización me pidió que hiciese una pequeña referencia, ya que fueron importantes, y hay gente que todavía no lo conoce. Son 3 minutillos, no tarda nada. Con la llegada del cine sonoro en los años 30, se montaron nuevos estudios y una serie de productoras. Aranjuez no se quedó atrás. En 1931 se buscó un terreno adecuado. Al poco tiempo, dentro de un congreso hispanoamericano de cinematografía, se llamó la atención sobre la dependencia del cine hispanohablante respecto al producido en Estados Unidos. Para remediarlo, los congresistas fueron invitados a visitar el solar elegido meses atrás. Era un terreno valorado en 15.000 pesetas situado al final de la calle de las Moreras, que antes fue un campo militar de instrucción. Son los principios de Ecesa. El ayuntamiento y los vecinos, con sus ahorros, participaron comprando acciones de la productora. En junio de 1932 se colocó la primera piedra. Asistió un gran número de personalidades, así como casi todo el pueblo de Aranjuez. Se trataba de una empresa muy ambiciosa. El proyecto contaba con una gran explanada para el rodaje de exteriores, 3 grandes estudios para superproducciones y 4 más pequeños para rodajes de interiores. La idea era convertir a Aranjuez en el Hollywood de los países de lengua española. Pronto se rodaron las primeras películas, lo cual supuso un auge en la economía local, generando numerosos puestos de trabajo. Apenas a los 3 años de su nacimiento, Ecesa desaparece arruinada.
Tras un intento de recuperación por medio de EASA, finalmente las instalaciones pasaron a Cifesa. Esta productora siguió con los rodajes hasta que en 1940 volvió un nuevo periodo de inactividad. En 1942 se anunció la llegada de SAFE, una nueva productora que llegó a rodar alguna película más. La última de ellas empezó en Boda, de 1944, que supuso el debut de Sara Montiel como protagonista con tan solo 16 años. A partir de aquí, el proyecto de Aranjuez desaparece del panorama. Debido al aislamiento del país y la penuria económica de posguerra, se abandona el Hollywood español. Las instalaciones fueron adquiridas por MAFE, una empresa dedicada al material fotográfico y película radiográfica que empezó su actividad en 1951, dando empleo a más de 200 personas. Con los años, MAFE fue absorbida por AGFA, que desarrolló su actividad hasta 2001, en que echó el cierre definitivo. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de un vídeo, un episodio que tenéis ahí, el número 59 del canal de YouTube, que si queréis consultar, hay 66 vídeos con la historia de Aranjuez a poquitos. Uno de ellos es este, he traído un resumen, si lo queréis ver completo, no tenéis más que teclear y lo podéis ver. Y dicho esto, pues seguimos. Vamos a ver ahora las salas de proyección que ha habido en Aranjuez. La primera parte de la charla de hoy tratará de las salas donde se ha proyectado cine en Aranjuez, los lugares, y posteriormente veremos películas. La primera sala de la que o lugar donde se proyectó cine que yo tengo conocimiento, es del año 1903. Era un cine parecido a esto que vais a ver aquí. Eran cines conocidos como cines de feria, cines de barraca, que iba por los pueblos, era itinerante. Y bueno, al empresario en cuestión pues le dio por instalarlo aquí en Aranjuez, en la carretera de Andalucía, junto a los arcos de la plaza de San Antonio. Más o menos ahí, ¿de acuerdo? Duró poco, duró apenas 2 meses, aunque la verdad que causó asombro entre todos los vecinos, era algo muy novedoso, y esto fue el comienzo de todo lo demás. Con los años pues surgieron en Aranjuez un buen número de cines más, pero no vamos a hablar de los cines estos que duran, por así decir, son efímeros, ¿no? Que forman parte de un ciclo, como la Cinemateca o las Lunas. No me refiero a eso, me refiero a salas, lugares en los que se perpetúa en el tiempo y está unos años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo los he clasificado en cines de invierno y cines de verano, y eso es lo que vamos a ver. Primero, cines de invierno, luego cines de verano, y para terminar, las películas que os traigo. Una selección, porque sería imposible, como digo, traerlas todas. Vamos a empezar con ellos. Y el primero que os quiero enseñar está en la calle de San Antonio, todos le conocéis. Es un antiguo teatro de época de Carlos III y se dice que es el teatro cubierto más antiguo de España, que ya en 1907 funcionaba como cine. Ya en 1907 funcionaba como cine. Y esta es la prueba. Es un documento que conseguí gracias a Tomás Ruiz, que anda por aquí, que me lo pasó. Y ahí se ve cómo el alcalde del momento, en el año 1907, intenta ya dar un toque de atención por el mal comportamiento que estaban teniendo los espectadores desde la parte de arriba, que escupían a los que estaban abajo. Entonces, el alcalde amenaza con sanciones y expulsiones de la sala y demás. Esta sería una prueba de que este cine en 1907 funcionaba ya, siendo así el primer cine público de invierno que ha habido en Aranjuez. Todos sabéis que en el 36 ocurrieron cosas, y esas cosas, la guerra civil o incivil, como muchos le llamamos, dejó el cine, el teatro de esta guisa. Pasaron 10 años y a los 10 años aproximadamente pues se hizo una reforma para dejarlo de esta manera y ampliar las localidades ya hasta 1037 localidades. Por entonces la entrada al Gallinero podemos decir que costaba unas 10 pesetas aproximadamente y daba derecho la entrada a tomar un refresco, ¿vale?
Tengo que decir que todos estos chascarrillos pues me los ha ido contando la gente, la familia y demás, y yo lo único que he hecho ha sido juntarlo todo y traeroslo, ¿vale? No tengo ningún mérito. Bueno, pues como digo, también se ofrecían aquí obras de teatro. Era típico una obra de teatro antes de estrenarla en Madrid, hacer aquí una especie de premier para ver las sensaciones del público, dónde se ríen, dónde no, perfeccionarlo un poquito y luego ya llevarlo a Madrid. Cerró en 1989 y bueno, lo demás ya lo sabéis. Después de muchísimos años en estado pues ruinoso, se hizo una reconstrucción que lo dejó pues más o menos como lo tenemos ahora. Nos vamos a ir ahora a la calle Infantas, donde hubo un cine que ya no todos conocen. Estaba situado ahí, junto al casino que había entonces, y me cuentan que solía estar bastante concurrido, que a pesar de no tener calefacción, pues la gente iba allí a quitarse un poco el frío porque ni siquiera en las casas había calefacciones. Estamos en los años 40 y hacía frío en las casas, en la calle, en todos los sitios. Y era una forma de quitarse un poco el frío estar allí con gente, ¿de acuerdo? Me cuentan que también se daba baile. Sería el local más o menos el que está donde la moto. Damos un salto y nos vamos a la calle Stuart para hablar del cine Aranjuez. El precursor del negocio, todos sabéis que era Jesús González, conocido como Canina, y la construcción de este edificio se hizo, como vais a ver aquí ahora, con andamios, fijaros en qué condiciones, con andamios de madera y cuerdas, una forma muy habitual en esa época. Fueron unas obras, cuentan, muy duras e intensas que duraron 6 meses. En la calle San Antonio, esquina a la calle Stuart, se solía poner una especie de trípode de madera con la cartelera anunciando la película de la tarde y de los próximos días. Y ahí figuraba aquello de autorizada para todos los públicos, menores con reparo y todo eso, ¿vale? Bueno, deciros que a principios de los 50 se llegaban a dar hasta 3 sesiones diarias aquí. Los fines de semana se llenaba hasta la bandera y era habitual que la gente intentase adquirir una localidad con una especie de abono que te asegurase la localidad, porque se llenaba el cine. Y ahora yo quiero haceros 2 preguntas, a ver quién se las sabe. Esto se me ha ocurrido sobre la marcha según venía. Muchos recordaréis, sobre todo los mayores, que al salir del cine, de este y de otros cines en Aranjuez, los domingos, había quien te proporcionaba un papel. La goleada. Sin haber terminado de decirlo, ya lo sabéis. La goleada, donde venían los resultados de los partidos de fútbol que se habían estado celebrando mientras que yo estaba en el cine. La goleada. Y a ver si sabéis esta. Había descuento en el cine. Los militares, sin graduación, pagaban un poco menos y las chicas pagaban hasta la mitad. ¿Cómo se llamaba la sesión esa? Las féminas. Vais a ver aquí entradas que pone las féminas. Muy bien. Bueno, pues estos tiempos eran, ahí tenéis, las féminas. Eran tiempos en que las entradas, pues sabéis que se podían reservar al final por teléfono, pero lo típico era ir a la taquilla y hacer cola. Fijaros lo que ha cambiado todo, ¿no? Ahora ya lo hacemos en casa, con el ordenador y demás. Bueno, pues este cine se cerró en el año 2011 y la alcaldesa del momento, en el 2022, dijo que el año siguiente se iba a reabrir el cine con 5 multicines y una bolera. A ver, estamos terminando el 2025. Yo creo que ya no da tiempo, ¿vale? Seguimos. Nos vamos a un lugar en que mucha gente no sabe que se daba cine, en el Cortijo de San Isidro. ¿Dónde era? En el interior del Lagar. Esto lo conocí gracias a Josefina Freire, la cronista oficial del Cortijo, que me lo comentó, yo no lo sabía. Ahí tenéis el lugar donde se daba, que es el Lagar, precisamente, y por donde se entraba, la entrada al Cortijo. Volvemos a Aranjuez y nos vamos a la calle Moreras, un cine que abrió sus puertas a finales de los años 60 y que cerró en los 80 para reinventarse de alguna manera. Era cuando estaban viniendo la moda de los multicines, ¿verdad? Después de una rehabilitación y acondicionamiento,
pues volvió a abrir en 1999, convertido, como digo, en multicines. Tenía 2 salas con 158 butacas cada una. Deciros que el cine este cerró definitivamente en el año 2012, según el Ministerio de Cultura, según la página del Ministerio de Cultura, aunque realmente el cine lo hizo bastante antes. En la calle Almansa recordaréis que hubo otro cine, más o menos ahí, en el mismo local donde ahora se encuentra Mercadona. La propietaria tenía la intención de poner en marcha ciclos de cine español y películas en versión original. El edificio disponía de garaje, multicines, 6 salas con la última tecnología e incluso un centro comercial. Se inauguró en el 99 y al acto asistió Luis García Berlanga junto a José Luis López Vázquez y la mascota que había del cine español, un muñequito que era el Cinecito se llamaba. Bien, pues tenía una capacidad total de 1.528 personas, que no es cualquier cosa. Y bueno, aprovecho para deciros que vais a ver algunas fotos que llevan el logo abajo de la asociación cultural, asociación social, archivo social, la Casa Negra, como esta, ¿vale? Os invito a que lo consultéis porque merece la pena. Bien, pues vamos a un cine distinto. Vamos a seguir con un cine que algunos conocen, pero al que muy pocos han podido ir. De los que estamos aquí, yo creo que nadie. Se trataba de un cine privado que estaba dentro del Palacio Real, exactamente aquí, en el Salón de Fumar o Salón Árabe. Deciros que eran sesiones privadas de cine pornográfico. Entonces, como es lógico, hay veces que esto la gente pues no se lo cree, lógicamente. Tampoco se puede demostrar, pero se sabe por el boca a boca, esto se sabe. Habrá quien no lo crea, pero el rey Alfonso XIII tenía el gusto de coleccionar películas pornográficas. Fueron las primeras que hubo en España en su género, ¿de acuerdo? Y los actores, deciros que básicamente eran prostitutas y mendigos. No os voy a contar mucho, no voy a enrollar, porque esto da para mucho, da para largo. Deciros que no se sabe cuántas películas, cuántas cintas se llegaron a rodar, ya que la mayoría están perdidas. El rey muchas de ellas se las llevó al exilio y bueno, se perdieron prácticamente todas, pero mira por dónde la casualidad hizo que 3 de ellas apareciesen en un sitio que no os podéis imaginar, en un convento. En un convento de Valencia. Se depositaron, la Filmoteca Valenciana las ha restaurado y están en la Filmoteca Valenciana. No he querido traer las películas porque, en fin, pero solo un fotograma de cada una de ellas para que os hagáis una idea de cómo eran los modelos, los actores y actrices. Deciros que, de verdad, el que las haya visto lo puede dar fe, era sexo explícito. Porno, pero del duro. Entonces, bueno, esa era la afición del rey, que, como sabéis, se convirtió en el primer productor de cine porno en España. Hasta él hacía los guiones, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los títulos, El ministro, Consultorio de señoras y El confesor. Son las 3 que han aparecido. Bueno, pues nos vamos a ir a ver ahora los cines de verano. Y vamos a empezar por la calle Florida. En la calle Florida teníamos este cine, de Canina también. A ver, ahora saldrá. Ahí tenéis una vista aérea. A la derecha abajo le tenéis y os le marco. El público preferente, algunos recordaréis que se sentaba en las sillas y el general pues lo tenía que hacer en bancos ya corridos de madera. Ahí los tenéis abajo, en la parte de abajo. La parte delantera era la gente que tenía más dinerito, que pagaba más, y la parte de atrás se ponían la gente pues más popular. El perímetro, como vais a ver ahora, estaba rodeado de tablas de madera, que era algo típico en los cines de verano. Prácticamente todos estaban rodeados de tablas de madera para impedir que la gente desde fuera pudiese verlo. Deciros que aquí, según me cuentan, yo no lo conocí, además de cine también se daban veladas de verano. Ocupaba este espacio precisamente, ¿vale? La pantalla estaba al fondo, donde los arcos, y el público aquí, donde estamos nosotros. Deciros que funcionó hasta mediados de los años 50. Y de un saltito nos vamos a ir otra vez a la calle Stuart para hablar de un cine
que en la década de los años 20 daba cine, pero más adelante, ya en los 60, también dio veladas de boxeo, este lugar, y partidas de frontón, de ahí le viene el sobrenombre. Otro lugar donde se daba cine, la Plaza de Toros. En el propio ruedo de la Plaza de Toros, como vais a ver ahora, se daba cine. Comenzó a funcionar en 1931 y me cuentan, yo esto no lo conocí, que los domingos había un pase infantil y posteriormente sesiones de adultos ya más tarde, a eso de las 11 de la noche. Curiosamente, todo aquel que viviese lejos de la plaza tenía derecho con la entrada a coger un autobús que le acercase al cine. Algunos lo recordaréis. Bueno, pues dejó de funcionar a principios de los años 60. Curiosamente, todavía, si vais por la Plaza de Toros, podréis observar esto, ese parche en el suelo que era donde precisamente se ponía la cámara de proyección. En la calle Infantas, exactamente donde se encuentra la oficina de turismo, hubo también otro cine, el Gran Cinema. Dentro del jardín de Isabel II había un señor que intentaba evitar que la gente desde el jardín pudiese ver la película. Lo que no podía evitar es que las maderas, que tenían agujeritos, ahí los niños pues ponían el ojo y sí que las veían, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenía un aforo, era grande, tenía un aforo de 1.800 espectadores, según tengo ya anotado, y cerró en torno a 1960. Ocupaba justo este espacio. En la carrera de Andalucía estuvo el Cine Nuevo de Verano, regentado también por Canina, con un aforo de unos 1.500 espectadores. Curiosamente, hay que decir que uno de ellos falleció por la picadura de una avispa. Debía de ser alérgico quizá y murió por la picadura de una avispa. Hay proyectos de rehabilitar este cine de nuevo, Ojalá se consiga. Nos vamos a la calle Moreras a ver el cine Actualidades, que abrió en el año 1961-62. Daba 2 sesiones, a las 9 y a las 11. El suelo, lo recordaréis, siempre lleno de arena y cáscaras de pipas. Cerró sus puertas en 1986 y volvió a abrirlas en el 91 con el nombre de Cine Nuevo de Verano. Como ya sabéis, al final, cerró, fue derribado, como veis aquí, y en su lugar se construyó este edificio. Y ahora vamos a ir ahora a un paquete de lugares de cine muy poco conocidos, ¿vale? Porque hasta ahora yo creo que más o menos todos los conocíais, pero estos que vamos a ver ahora no. Estos son ya más complicados. El primero es un lugar que se encuentra entre las calles Primavera y Foso. Digamos que duró muy poco, estamos en los años 40 aproximadamente, era un cine pequeño que se encontraba justo ahí, y estaba regentado por Canina, ¿vale? De aquí, cuando cerró este cine Canina, abrió el de la calle Moreras. En la calle El Capitán hubo otro lugar donde se daba cine. En la parte de arriba, aproximadamente en los números 101-103, también daban funciones de teatro, además de las sesiones de cine. Sería este lugar, si quitamos los edificios, en el solar que había entonces ahí. Eran finales de los años 40. Otro lugar donde también se daba cine poco conocido, en la conocida como Casa de los Maestros, ¿verdad? Si quitásemos las casas de los maestros, justo en ese solar también daban cine. Estamos en la calle de la Naranja, Concha y Hospital, para que os centréis. Duró poco, era pequeño y estamos en los años 50 aproximadamente. Otro cine poco conocido sería este, que tenía entrada por la calle de las Heras. Me cuentan que había vecinos que incluso se subían a las guardillas y a los tejadillos para ver el cine desde arriba, lo que se llama el tendido de los sastres. La entrada era por aquí, ¿vale? Y el último que os traigo sería en la calle Abastos. En el cruce entre la calle Gobernador y Abastos, justo donde está el edificio de la Telefónica, ahí hubo otro cine, también típico, rodeado de tablas, como todos los cines de verano. La entrada la tendríamos ahí, justo,
en la calle Abastos, y la proyección, yo no lo conocí, me contaban que se daba sobre la pared de la Casa del Barco, la pared, sobre la misma pared, o sea, en esa orientación, ¿vale? Bueno, pues como veréis, de todos estos cines, pues ya no queda ninguno, ¿de acuerdo? De vez en cuando sabéis que surgen rumores de crear alguna sala, pero igual que viene y se va, al final Aranjuez no puede disfrutar de ninguna sala de momento. Vamos a pasar ahora al último punto. Ya hemos visto los cines de invierno, hemos visto los cines de verano y ahora vamos a pasar al último punto, pero no penséis que esto se está terminando, estamos empezando ahora, ¿vale? Vamos a empezar a ver las películas. Como decíamos, el año pasado terminamos aquí en La llegada del color. Alguien lo recordará. Si queréis ver la primera parte, no tenéis más que poner en internet, en el buscador de la gran pantalla y Aranjuez, y os saldrá la del año pasado. Si queréis verla, pues ahí la tenéis, ¿vale? Bueno, pues empezamos aquí, donde lo dejamos el año pasado, con esta cinta interpretada por Luis Mariano en 1956, de la que no vamos a hablar, porque ya hablamos, ¿vale? Por tanto, vamos a ir desde aquí hasta finales de los años 80, unos 30 años de cine aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que al hacer el trabajo me he dado cuenta que se repiten mucho las localizaciones, ¿de acuerdo? Hay localizaciones muy recurridas, como son pues, el Palacio Real, el río, los jardines, la flamenca. Entonces, lo que he hecho ha sido pequeños paquetes con todo y os lo traigo en grupos, ¿vale? Pero no por años, entonces no esperéis un orden cronológico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las películas, como digo, por grupos. Deciros que hablar de todas sería imposible, de modo que lo que vamos a hacer es traer algunas y pararnos en las más curiosas, algún detallito, algún chascarrillo que haya que contar de ellas, ¿vale? Vamos a empezar con el primer grupo, que sería películas que se han rodado en el Palacio de la Flamenca y en su entorno, ¿de acuerdo? Estas 4 para empezar. Os llamo la atención, para ir deprisa, sobre la del perro. La del perro, me paro en ella porque el actor principal, como veis ahí, Jason Miller, es el que hizo el padre Carras en El Exorcista, ¿vale? Como curiosidad, os lo cuento. Ahí tenéis a Alain Delon en El Zorro, que se rodó en la Casa de la Monta. Todas estas películas están rodadas en la Flamenca y en su entorno. Y llegamos a un grupo de películas rodadas en el entorno del Palacio Real. Si cogemos a cualquiera de Aranjuez y le decimos, ¿tú sabes películas que se han rodado en Aranjuez? Esta va a ser una de las que te van a decir. Entonces, bueno, vamos a hablar de ella. Trata, como sabéis, de un circo que está a punto de quebrar y el dueño tiene que buscar soluciones. Deciros que alrededor de esta película hay numerosas curiosidades. No os perdáis este vídeo. No sé de quién es, le conseguí de casualidad. Me gustaría saber el dueño para darle las gracias porque es una maravilla. Hablo por encima. Alrededor de esta película hay numerosas curiosidades y anécdotas. Por ejemplo, todos sabemos que Rita Hayworth bebía demasiado y más de una vez se presentó en malas condiciones. Sufría principios de Alzheimer y olvidaba los textos. Todo ello obligaba a repetir muchas veces cada toma. Estuvo repleto de incidentes el rodaje, incluyendo incendios, destrucción de decorados y enfermedades. Quizá el hecho más significativo fue el incendio que arrasó la carpa del circo. Algo no salió bien, se les fue de las manos y una lona ardiendo, cayó encima, se precipitó sobre John Wayne. Le causó quemaduras leves y una pequeña intoxicación que hizo necesario trasladarle a un hospital. En ese reconocimiento médico que le hicieron, se descubrió que tenía cáncer. Un cáncer que fue el motivo de su fallecimiento. El cáncer que le descubrieron por el accidente que sufrió en el rodaje de Aranjuez. Deciros que en el rodaje participó muchísima gente del pueblo que cobraban 125 pesetas por día y los domingos el doble. Incluso los músicos eran de Aranjuez, una conocida banda que se llamaba la Banda de Simón. Tigres, leones y demás fieras, sabéis que estaban repartidos por las calles de Coroneles y Guardias Balonas. Las fieras necesitaban comer carne
claro, y tanto gatos como perros y algún que otro burro del pueblo corría delante de los niños que los querían apresar para venderlos a la productora, porque los pagaban bien. Y los niños corrían detrás de los perros y los gatos para hacerse con ellos y venderlos como carne para los leones. Bueno, pues tengo aquí los precios por gato y perro que me facilitó también Tomás. Como curiosidad lo puedo decir, un gato 15 pesetas y el perro 25. Bueno, pues vamos a ver escenas de la película, calle Lemus y entorno del Palacio Real. ¡Tenemos que celebrarlo! ¡Claro que sí! ¡En cuanto la instalemos! Dame el cuchillo. Mas tú no puedes. Lo que no puedo es perder otra carne. ¡Sacad a todas las fieras! Ese lado está completamente perdido. Hay que hacer un cortafuegos para salvar el resto. Subid a ese poste, cortad la lona y que caiga al suelo. ¡Steve! ¡Córtalo y sal de ahí! Bueno, el chulo tiene escenas en el jardín de la isla, restaurante y puente colgante del castillo, etc. Y llegamos a Nicolás y Alejandra, otra gran película rodada en Aranjuez, una película de género histórico que tuvo 2 Oscars, ¿vale? Relata el último zar, Nicolás II, y su esposa, cómo viven aquellos años de opresión y miseria que terminaron en la Revolución de Octubre. Hay escenas en el río Tajo, sotos históricos y jardín de la isla. Vamos a ver algunas. ¿Quién está ahí? Nicolás Romanov. Dejadle pasar.
Ya está. Dentro de unos meses tendremos remolachas. Son zanahorias. Y cuando crezcan, estaremos aquí para comerlas. Nicolás Romanov. Bien, ¿no? Bueno, pues esta es una comedia en 1968, dirigida curiosamente por Julio Buch, que es hijo de José Buch, que precisamente fue el director que hizo la primera película que se rueda en Aranjuez, La verbena de la paloma. Este es su hijo. Es una comedia con escenas en la glorieta de Rusiñol, el puente Barcas y el jardín del Parterre. Como duran muy poco, las pongo 2 veces para que os dé tiempo a ver el entorno, y la segunda incluso a cámara lenta, ¿vale? No os perdáis detalles porque son oportunidades únicas de ver cómo era todo antes. ¿Por qué no estar alegre si es tan hermoso el día? ¿Por qué no estar alegre oyendo tantas melodías? Oye ese pájaro cantar, escucha el agua y su rumor, mira a la gente sonreír así. Qué cambios, ¿verdad? La plaza de Rusiñol llena de Dian 600 y demás, el puente de hierro. Bueno, yo creo que todo esto es entrañable. Bueno, seguimos. Y no digáis que no os cuido bien, que os traigo las escenas hasta a cámara lenta para que os dé tiempo a verlas. Bueno, pues tenemos aquí 2 películas que si juntamos los títulos nos sale algo así. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Os suena, ¿verdad? Era una cancioncilla popular que se utilizaba en los juegos, las niñas con la comba y demás. Bueno, pues como curiosidad deciros esto, que uniendo los títulos sale esta canción, que se cantaba mucho por Madrid. Se centra la primera película, la de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, en el contexto de la boda del rey con su prima María de las Mercedes. Sabéis que se casaron muy enamorados a pesar de las malas relaciones que tenían las familias, y en la segunda de ellas pues se cuenta la muerte de la reina Mercedes, que era muy joven. Y bueno, podemos encontrar escenas que no vamos a ver hoy, las tenéis por abajo, en la sala de audiciones, abajo, en el Puente Largo, Río Tajo, Embarcadero del Camping y demás. Avanzamos. Goya, historia de una soledad. Aquí el principal papel lo interpreta Paco Raval, y de verdad yo no sé qué hace este hombre, que es que lo borda. O sea, tiene una interpretación de Goya sublime. A mí me hablan de Goya y se me viene a la imaginación la cara de Paco Raval. No se me viene la de Goya, se me viene como si Paco Raval fuera Goya. Bueno, pues aquí nos cuentan la relación que tiene con la duquesa de Alba desde ahí hasta el exilio en Burdeos. Aquí podríamos ver, si os metéis, a ver los chinescos, Jardín de la Isla, El Príncipe, La Flamenca, Arcos de la Casa de Oficios y Casa del Labrador. Como digo, no las podemos ver todas, muchas las tenéis abajo. Y vamos a la saga de los 3 mosqueteros, los 3, los 4 y el regreso de los mosqueteros. Estas películas se basan en la novela de Alejandro Dumas, y en la segunda pues se suma D'Artagnan, por eso ya son 4 mosqueteros. En la última se juntan, se reúnen de nuevo 20 años después para salvar a Francia. Curiosidades de las películas. Fijaros, los productores hicieron trampa, ¿vale? Contrataron a los actores, les hicieron rodar la película, les pagaron, bien, se fueron a su casa, y luego resulta que la productora lo que hizo fue cortar la película por la mitad, ¿vale? Y sacó 2 películas cuando había pagado una, ¿vale? ¿Qué hicieron los actores? Pues protestar, pusieron una demanda, ganaron la demanda, les tuvieron que indemnizar sustanciosamente, pero la indemnización estaba por debajo de lo que hubiese costado pagarles bien. ¿Qué hizo la productora? Tomó nota, y a la siguiente hizo lo mismo con Superman. Grabó Superman, pagó por una película, lo cortó y sacó Superman 1 y Superman 2. Volvió a hacer lo mismo. Bueno, pues contaros que en todas ellas, en las 3, repite como director Richard Lester, que era el encargado de realizar las películas musicales de los Beatles,
y también más o menos todos los actores, ¿vale? Pero quería comentaros el caso que sucedió con uno de ellos, Roy Kinnear, que sufrió un accidente cuando cayó del caballo en el rodaje, cuando estaban rodando en Toledo. Se cayó del caballo, lo tuvieron que ingresar y se fracturó la pelvis y le causó, o sea, fue motivo de muerte, o sea, se cayó del caballo y murió el actor. Esto, bueno, pues al fallecer a las pocas horas un paro cardíaco al director, pues le pilló, fue un shock para él y le impactó tanto que supuso el final de su carrera. O sea, ya no volvió a rodar el director ninguna película después de este accidente. Bueno, aquí el entorno, sabéis que básicamente es los arcos de la Casa de Oficios, Palacio, y de ahí más o menos que no salieron. Nos vamos a otro lugar recurrente, como es el Hospital de San Carlos. Y la primera película, El viaje a ninguna parte, es una película del año 86, dirigida por Fernando Fernán Gómez, que trata de, bueno, está en un contexto del franquismo, y ahí una compañía de cómicos, pues, ambulante, lucha por sobrevivir de pueblo en pueblo. Tuvo 3 premios Goya importantes, a la mejor película, a la mejor dirección y guión. Quizá sean los más importantes. Deciros que antes de ser una película, pues fue un serial radiofónico e incluso luego un libro. Aquí, Fernando Fernán Gómez tiene el privilegio de haber escrito la novela, firmar el guión, dirigir y actuar, ¿vale? Bueno, pues tenemos escenas en el Gran Teatro, Carlos III y el Hospital de San Carlos, incluidos los patios, de los cuales vamos a ver un poquito. El hospital ya está irreconocible, sabéis que sufrió una reforma y ahora es la universidad. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo estaba en estos años. Usted, Salcedo, toca muy bien el piano, pero de zarzuela no sabe nada. Que no, Galván, que está usted equivocado. La tabernera del puerto es de Sorota. Hágale caso al maestro. Don Carlos. Don Carlos. ¿Qué quiere ahora, Sor Martirio? Me voy a quedar sin sitio. Debería haber más de un televisor porque el que le toca al fondo o a la esquina no ve ni papa. Don Carlos, ¿en qué día de la semana estamos? Hoy. Miércoles. ¿Y qué pasa los miércoles? Es verdad, Sor Martirio, esta memoria. Vaya, don Carlos, que le esperan a usted en el despacho principal. Seguí durante mucho tiempo trabajando de extra, recitando versos a doña Leona, hasta aquel día en que Luis Váquez, otro extra como yo, me felicitó por mi truco de la voz gangosa y me propuso hacer unos bolos por los pueblos. Coño, Galván, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada. Pero si estás como un flan. Cálmate, hombre. No se lo he dicho a nadie, Váquez. A nadie de la compañía, naturalmente, pero es la primera vez que actúo en un teatro. ¿Qué dices? Yo te he contado que tengo mucho repertorio, y es verdad. ¿Te sabes las 4 comedias de memoria? Que mis padres eran cómicos y que he recorrido España de pueblo en pueblo. Sí, ya lo sé, ¿y qué? Lo que no te había dicho es que solo he trabajado en cafés, bares, plazas, casinos, patios, almacenes, cuadras. Nunca he visto levantarse un telón al empezar la obra. ¿Es posible? Nunca. Y nunca lo he visto caer al terminar. Y esto de hoy aquí en Aranjuez es un teatro. Toma, pues claro. Y tiene telón. Anda, coño. Y luces. Todo eso impone. Mira, Galván, fúmate un pitillo, métete en el camerino. ¡Ay, camerino! Bueno, pues en el mismo hospital se rodó Paco el Seguro en el 79, aquí interpretado por Alfredo Landa, que hace el papel de Paco, el Seguro. El Seguro es porque era un hombre capaz de dejar embarazadas a las mujeres a la primera. Entonces, las que no lo conseguían, pues contrataban a Paco. Entonces, nada, vamos a ver a Paco. Ahí le tenéis, con decisión. Paco el Seguro. ¿Qué desea? Pregunto por María Linares. La han internado esta tarde. ¿Cómo? María Linares. Ah, sí, la han operado de apendicitis. ¿Puedo verla? Espere.
A estas horas, imposible. Soy su marido, necesito verla. Imposible, hasta ahora no puede Por favor, ser. hermana, Ya soy le su digo marido. que no puede ser. Necesito verla. ¿Qué pasa? Quiere ver a su mujer. Doctor. Hombre, Paco. ¿A quién tiene aquí? A mi mujer. La han operado esta tarde de urgencia. ¿De qué la han operado? Apendicitis. ¿Y cómo se encuentra? De momento bien. ¿Puedo verla? No se preocupe, hermana. Déjele pasar un momento. Pero no esté usted mucho tiempo. No, doctor. Gracias. Al fondo. A la derecha, la segunda puerta. Gracias. María. María. Ya te vas a casita. Ahora a cuidar a tu marido y a quererle mucho. Sí, madre. Tenga, hermana. Para poner flores al niño Jesús, ¿verdad? Sí. El niño Jesús y su Santísima Madre se lo premiarán. Gracias. Pase. Santa Rosa de Lima también tiene, aparte del Hospital San Carlos, escenas en el Rebollo. Y llegamos a Carne apaleada. Un drama basado en hechos reales ocurridos en las cárceles de mujeres durante el franquismo. Vamos a ver el vídeo. Las escenas de la cárcel, deciros que están rodadas en Aranjuez. Se desarrollan, como muchos sabréis, en el escenario donde realmente estuvieron presas cientos de mujeres en tiempos de Franco. Alguien va a reconocer el convento y el patio de San Pascual. Pa' mala leche, la de las decentes. Pero de extender la mano todavía se puede vivir. Yo un día me saqué 500 pelas como el que lava. Era el cumpleaños de mi chico el mayor. Se le antojó una tarta. Salí por la mañana. Y a eso de las 3 de la tarde ya había reunido los 100 boleros. ¿Cuántos chicos tienes? 5 y lo que viene. Todos repartidos. Lo que te decía de las decentes. Por culpa de una de ellas estoy aquí. Por afanar un bolso. ¡Ay! ¿Y te han traído aquí directamente, sin pedir fianza? 5.000 pelas. ¿De dónde coño las saco? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! El judío, creo. Debe ser que está a punto de salir. ¡Ay, no te muevas! Te llevaremos a la enfermería. ¡¡Pili! Ay, ¡Ven corriendo, que se acaba de poner de parto! Me acaba de dar otra. ¡Ay, yo! Pero... No te preocupes, que no es nada. Que no es nada. A ti te querría yo ver. Será gilipollas. Bueno, entramos ahora en películas rodadas en el Cortijo de San Isidro, ¿vale? Fuerte Perdido, El hombre de la diligencia y Habanera, en la que nos vamos a parar un poco más. Una comedia de género musical que se desarrolla en Cuba y para ello pues se eligen las calles del Cortijo y algunas calles de Aranjuez, como la calle del Príncipe, que simulan que estamos en la isla. Fijaros que es muy curioso, ¿eh? ¿Os suena el Cortijo? Arre suave, caballito, que vamos a atravesar La Habana. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasa, caballero? No te asustes, negrito. Oiga, compadre, ya está bueno, ¿no? Perdona el abordaje, negrito, pero en esta vida pasan cosas muy importantes. Es que la mitad está más blanca que nunca. Señorita. La señorita Estrada acaba de llegar de España. Va a pensar que en La Habana estamos todos locos. Amigo, a lo tuyo. Yo voy a presentar mis excusas a la señorita Estrada. Señorita, perdóneme usted esta aparición repentina, pero su camino es el mío. ¿Usted también iba a la finca? Naturalmente. Usted es un atrevido, un insolente. Cuando mi padre... Ah, el señor Estrada. Pero si conoce a don Antonio. Y sin embargo yo no recuerdo haberlo visto en el Palmar. El Palmar. Qué deliciosa finca. Y don Antonio tan simpático. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrevimiento! El que no se atreva ante esos ojos. Esos ojos que vienen de lejos, con curiosidad. ¿Conocía usted La Habana? No.
Pues esta es La Habana, señorita Estrada, en pleno corazón de Cuba. Vamos a otro lugar muy recurrido a la hora de rodar escenas en Aranjuez, como es la estación. La estación. Tenemos aquí 3 de ellas, no me detengo, porque sí lo voy a hacer en esta. El caso Almería, de 1984. Y lo hago porque, bueno, merece la pena, es un thriller basado en hechos reales. Sabéis que, bueno, en 1981 ocurrió que un grupo de jóvenes que viajaba en coche desde Santander hasta Almería, pues fueron confundidos por la Guardia Civil, que los torturó y terminó asesinando. Los sometió a torturas y terminó asesinando. Esto salió publicado en la prensa, que dijo lo siguiente: los cadáveres, atrozmente calcinados, aparecen sin piernas y sin brazos, y tienen visibles orificios de bala en distintos puntos del tronco y del rostro. Estamos en 1981, la película es del 84, para centrarnos en el contexto, ¿vale? Deciros, por tanto, que la película sufrió bastantes presiones porque no interesaba que fuese exhibida en las salas de cine en el momento aquel, ¿verdad? Entonces, pues para el rodaje tuvieron serias dificultades, no pudieron alquilar los uniformes de la Guardia Civil, los tuvieron que hacer ellos mismos, a los jeeps no se los dejaban tampoco, tuvieron que pintar de verde algunos vehículos que simulaban los jeeps. Deciros también que en el estreno pues hubo incendios, cócteles molotov y amenazas de bomba por la extrema derecha, y se organizó una campaña finalmente para que la película se retirara de los principales cines, que no se atrevieron realmente al final a proyectarla. Incluso al abogado de una de las familias, la familia Mañas, le pusieron una bomba en el coche. O sea, fijaros lo valientes que tuvieron que ser aquí para rodar y proyectar esta película en esos años, ¿eh? Pero al final salió y se denunció. Tenemos escenas en la cafetería de la estación, ¿vale?, que algunos recordaréis, y en la propia estación. Vamos a verlo. ¿Qué se debe? 100 pesetas. Deja, pago yo. Pasó a las 16:33. ¿Y no hay otro? No, no tiene otro hasta la 1:30 de la madrugada. ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que alquilar un coche. Venga, vamos. Hola, buenas. ¿Dónde podríamos alquilar por aquí un coche sin conductor? Pues aquí en Alcázar no hay. Como no vayan a Manzanares... ¿Ahí alquilan coches? Sí, hombre, allí sí. ¿Por qué no le llevas tú? ¿Ya sabes dónde es? ¿En casa de Luisa? Sí, sí, lo conozco. Os llevo, sí. Subir. Él lo llevará. Vamos. Oye, buen muchacho. ¿Es que no te acuerdas? Son dos de los que ayer hablaron contigo. Los de la bomba de Madrid. Jurarlo no podría jurarlo. Siempre sí, son ellos. Hay que avisar a la Guardia Civil. Que no estoy seguro, señor Padró, es que es una cosa muy delicada. ¿Cómo que es muy delicada? Muy grave, querrás decir. Esto hay que denunciarlo. Bueno, este se parece al más grueso. Y este podría ser el que llevaba la barba. Pero no lo podría jurar. No hay que jurar, gallina. Lo que es a mí me sobran cojones para denunciar a estos asesinos. Bueno, pues así actuaban. El Expreso de Andalucía, que es una joya del cine negro español, también basada en hechos reales, que se trata de un robo que se iba a perpetrar en el Expreso de Andalucía y al final salió mal y hubo incluso 2 muertos, ¿vale? Se torció la cosa.
Y nos vamos a la Plaza de Toros, un lugar donde también se han rodado muchas películas, y aquí tenéis 4. Por ejemplo, la primera, Chantaje a un torero, os quiero decir que está interpretada por el cordobés, Manuel Benítez, el cordobés, que es un señor que obtuvo en el año 1967 la medalla de oro al mérito turístico. ¿Vale? En ese contexto estamos, 1967, medalla al mérito turístico. Y en 2015, ya incluso con los reyes actuales, le volvieron a dar en 2015, como digo, otra medalla. En este caso, la de oro al mérito de las bellas artes. Que bueno, hoy día con la mentalidad que tenemos ya, pues a lo mejor a alguien le rechina que a estas alturas de época pues se le dé a las bellas artes a un torero. Bueno, habrá gente que le rechine y a otros no. Pero la mentalidad va cambiando. Deciros en cualquier caso que este señor tiene calles a su nombre en muchos lugares, incluso en Las Vegas. En Las Vegas, en Estados Unidos, tiene una calle con su nombre. Jugando a morir, os voy leyendo, que es una película también de fondo taurino, ahí la tenéis a la derecha, que me la he saltado. Una película con fondo taurino basada en la vida de Blas Romero, un señor que era conocido como el Platanito. Y es que el Platanito fue un torero que alcanzó mucha popularidad, triunfó como novillero. La gente iba a verle a las plazas, bueno, por morbo, para ver cómo el toro le cogía y le revolcaba, porque era típico. A nadie le cogía más el toro que al Platanito. Al final la gente se cansó de él y se tuvo que dedicar a las charlotadas. Y yo recuerdo de niño cómo en Aranjuez recorría las calles del pueblo un coche con un gran plátano encima anunciando la charlotada de la tarde. El Platanito al final terminó arruinado y sigue vendiendo todavía lotería por las calles de Madrid y en los entornos de la Plaza de las Ventas, ¿vale? Se dedica ahora a esto. Bueno, pues vamos a otro lugar muy recurrente a la hora de rodar, como es el río Tajo. Y en el río Tajo vamos a hablar primero de Marco Antonio y Cleopatra, una película de 1972 en la que Charlton Heston debuta como director a la vez que también es protagonista. Y os quiero contar una curiosidad, y es que en ese año, fijaros, en el 72, pues las censuras y eso estaban, no es como ahora. Y fijaros qué curioso lo que ocurría, y es que Cleopatra tenía 14 años, según datos históricos, podían ser 15, podían ser 16, yo he leído 14, y Marco Antonio tenía el doble, tenía en torno a casi 30. Entonces, en ese momento, en fin, pues había que reducir un poco esas diferencias de edades para evitar situaciones un poco escabrosas, ¿vale? ¡Salve! Alexas, ¿qué noticias me traes de Marco Antonio? Lo último que hizo mi querida reina fue besar con un beso apasionado y lleno de melancolía esta perla oriental. Mi buen amigo me dijo, dile que el firme romano envía a la bella egipcia este tesoro de una ostra y que para completar este humilde regalo pondré muchos reinos al pie de su trono. Me dijo también, la llamará todo el oriente su reina. Voy a parar un momento para contaros no tenía pensado contároslo, pero se lo dedico a mi madre que está por ahí sentada. Un chascarrillo, un recuerdo de niño, de la infancia. Un día paseando con mi abuelo, yo tendría, bueno, esta película es del año 72 y yo nací en el 63, con lo cual yo tenía 9 años. Iba yo con mi abuelo por el jardín de la mano y encontramos un barco amarrado a las anillas del embarcadero. Era este barco. Y yo le pregunté a mi abuelo, abuelo, ¿eso qué es? Y me dice, un barco. Ya, pero ¿qué hace aquí ese barco? Es que están rodando una película. ¿Y de qué es la película? Y va y me dice, de vikingos. Pues yo he estado toda la vida pensando que aquella película era de vikingos, hasta que ya descubrí que no era de vikingos, era Marco Antonio y Cleopatra. Carmiana. Señora. Anda, dame a beber mandrágora. ¿Por qué, señora? Pues porque pienso estar dormida todo el tiempo que dure la ausencia de Marco Antonio. Piensas demasiado en él.
No vuelvas a decir eso. No, señora, jamás volveré a decirlo. Carmiana, ¿dónde estará él ahora? ¿Sentado o de pie? ¿O paseando? ¿O montado en su caballo? Feliz el caballo que soporta el peso de Marco Antonio. Pórtate bien, caballo, que sobre ti va cabalgando un semidios de esta tierra. Más películas rodadas en el entorno del río. Por ejemplo, la que tenéis ahí del blanco, el amarillo y el negro, es una película que no vale nada, pero os la traigo porque hay un hecho curioso. El actor este que hace de chino, que veis ahí vestido de amarillo, con un palo por aquí, resulta que estaban rodando en La Pavera y se cayó al agua. En la escena tenía que tirarse al agua y lo que pasa es que se enredó con ese traje que lleva ancho de arpillera, se enredó en las ramas, se hizo bolsa el agua, total, que el tío se ahogaba. El tío se ahogaba en la escena y tuvo que tirarse el Mangas, Antonio Puertas, el socorrista, le salvó la vida al actor y salvó la película, porque, ¿vale? Como curiosidad os lo cuento. Ahí tenéis otras dos, soldados, bueno, se desarrolla la Guerra Civil con escenas en la iglesia de San Pascual y la barca de Añover, y Caravana de Esclavos. De Caravana de Esclavos quería contaros una anécdota que conocí gracias a Tomás Ruiz. Bueno, es una película de aventuras y como tal, pues para su rodaje fueron utilizados unos cocodrilos falsos, de cartón piedra, que a la hora de ya terminaron el rodaje y a la hora de recoger, pues se dejaron un cocodrilo en el agua. Entonces el río se llevó el cocodrilo, la corriente, y se enganchó en lo que es la Cascada Grande, ya cerca de Palacio. Y la gente, pues claro, iba de paseo, ahí hay un cocodrilo, era la atracción, ¿eh? Bueno, llegamos al Jardín de las Delicias, una película una película, os digo, rodada por Carlos Saura, que es un director que ha rodado bastantes películas en Aranjuez. Esta es una de ellas, y trata de un constructor que sufre un accidente cuando iba con su amante y queda con amnesia. El problema surge cuando en el negocio él se ha olvidado de las claves, del número de la cuenta del banco en Suiza, y el tío con amnesia. A ver qué hacemos ahora. La mujer en todo momento intenta que recuerde. ¿Sabes dónde estamos? Bueno. Estaba segura de que te acordarías. ¿Estás contento de haber venido? ¡Qué vida! Si no hubiera sido por el accidente, no estaríamos aquí. Tú y yo. Solos. Te voy a confesar una cosa. ¿Entiendes lo que te digo? Parece una monstruosidad y no lo es. No lo es. Mira, si no llegas a recuperarte totalmente, no me importará nada. Al contrario, estaré tan contenta de poder dedicarme a ti, de cuidarte, de no abandonarte ni un momento. Hay muchas maneras de ser felices, Antonio. Y yo he sido muy desgraciada. Nunca comprenderás el daño que me has hecho. ¿La qué? El árbol. El campo. El palacio. El agua. El agua. El río. Eso. El río. Eso. El agua. Vamos a ver. Tranquilízate. El río.
El agua. ¿Quieres bañarte? El río. El paseo, río, ¿Quieres pasear por el río? En la barca, ¿verdad? Es la barca. ¿Te has acordado, Antonio? Y yo tan tonta sin darme cuenta. Un mes antes de casarnos. ¿Te has acordado, Dios mío? Era una barca amarilla, ¿verdad? Qué ilusión le hace a la señora que se acuerde de que era amarilla la barca. A ver si lo siguiente es que se acuerde del número de la cuenta. Bueno, pues más películas en el entorno del río serían estas, en las que no nos vamos a parar. Y sí, lo vamos a hacer en Con ella llegó el amor, en 1970, del mismo año que la anterior que hemos visto. Es una oportunidad única de ver cómo era Aranjuez, los jardines y demás hace 55 años. Veréis unas diferencias sustanciales, ¿eh? Bueno, pues esta es una película que va... la trama es muy sencilla. Un guía turístico que se enamora de una mexicana millonaria, chimpún. Pero a nosotros lo que nos importa es las escenas. Nos vamos a despedir del parterre de momento, ¿verdad? Están en obras. Una oportunidad única de recordar el parterre. Hay muchas cosas que ya no vamos a volver a ver nunca más. Como esta fuente. ¿No quiere más? No, gracias. Thank you. Pues yo sí. El aire del campo me abre el apetito. A mí me da lo mismo que sea el aire del campo o de un fuelle. Porque a mí el estómago me pide una juerga. Venga. ¿En qué estás pensando? En que todos los días debieran ser como este. El campo, el sol, las flores. Sí, es una maravilla. ¿Y tú en qué piensas? Sueño. A menudo sueño con un poema. ¿Qué poema? Ven. Quiero componer el poema musical de un mundo nuevo que surja frente al odio y la ambición de los hombres. Un mundo limpio, fuerte, donde el dinero no lo corrompa todo. ¿Me comprendes? Esperen. Oh, ¡qué romántico! ¿Quién fuera ella? Está chala. ¿Nos veremos esta noche? Pero si ni siquiera sabes quién soy. Y si soy una millonaria o una aventurera internacional o simplemente una secretaria en vacaciones. Seas quien seas, esta noche te espero en el club del hotel. Si te empeñas, a tus órdenes. Sí, no te quepa duda, nos empeñaremos. ¡Hala, merendar! Bueno, esta es otra película, El río que nos lleva, de la que todos tenemos noticia, que se ha rodado en Aranjuez, es de 1989. Y bueno, sabéis que está basada en la novela de José Luis San Pedro, dirigida por Antonio del Real, y en torno a ella pues hay curiosidades. Por ejemplo, que al poco de publicarse la novela, García Berlanga ya intentó llevarla a la pantalla, pero la censura lo impidió. Se rodó 27 años después, en los mismos parajes que San Pedro relata en su novela, ¿vale? Uno de los papeles principales correspondió a Anthony Peck, hijo de Gregory Peck, el famoso actor de Hollywood, que vino al estreno ya que debutaba su hijo. Tenemos escenas en el Camino de las Aves a Sotomayor, Puente Barcas, Jardín del Parterre, Glorieta de Rusiñol, Oficina de Turismo y Rana Verde. No os perdáis la Glorieta de Rusiñol y ese entorno. Estás muy bonita con ese vestido. Gracias. Es un regalo del Chepa y el Galerillo. ¿Estás preocupada? No.
¿Dónde te has metido, Paula? Te has perdido la procesión. Ha sido muy bonita. Y date prisa que te lo vas a perder. El maestre ha puesto al americano en su lugar porque dice que está demasiado viejo y tiene miedo de aguar la fiesta, y vosotros también. Vamos. La llegada a Aranjuez era un momento importante. La tradición exigía que en la presa final de Aranjuez, los 2 primeros palos los pasara el maestre. Pero en esta ocasión lo hacía el americano, porque era el último viaje, la última maderada. Bueno, en el entorno de los jardines se rodó, por ejemplo, esta película, Patton, una producción de Estados Unidos de la famosa 20th Century Fox. Se basa en la biografía del general Patton, que después de vencer a Rommel en África, atravesó toda Europa con sus soldados. La película consiguió 8 Oscar, y curiosamente os diré que la productora intentó, cuando fue a hacer el guión para la película, contactar con la familia para que les facilitasen pues datos de este señor, y la familia pues no estaba muy de acuerdo en que se rodara la película y no facilitó nada. Al final, bueno, pues la película tuvo que ser hecha a base de escribir el guión basándose en 2 biografías que encontró Francis Ford Coppola. Los extras, deciros, y gran parte del equipo militar eran del ejército español. Es lo que tiene tener atraso, porque mientras que otros ejércitos de otros países van por delante y nosotros vamos por detrás, cuando hay que rodar una película de época un poquito más atrasada, pues mira, tenemos tanques antiguos, tenemos jeeps antiguos y de todo. Viene bien. Entonces, deciros que los extras y gran parte del equipo militar eran de aquí, del ejército español, que aún conservaba material de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 70, ¿vale? Los vehículos militares corresponden al cuartel de Pavía. Y bueno, deciros que en esos momentos es curioso el hecho de que se pagaba por entrar a los jardines, no sé si eran 5 pesetas, creo recordar. Y entonces, claro, la gente pues no pasaba como ahora, que ahora entras y sales las veces que te da la gana al día. Entonces había que pagar por pasar y la gente no iba como ahora. De manera que cuando se rodaron escenas de La Casa del Labrador y luego se proyectaron en los cines, la gente no lo reconocía porque no estaba acostumbrada a ver La Casa del Labrador como ahora, por ejemplo, ¿vale? Así que vamos a ver esto, unas escenitas cortas de la película Patton, pero antes os quería decir
que este señor, que cogió el papel principal de la película, después de habérsele ofrecido a artistas como Lee Marvin, Robert Mitchum, Burt Lancaster, John Wayne, ninguno quiso, y al final lo cogió este señor, hizo una interpretación magistral y se llevó el Oscar. Le dieron el Oscar al mejor actor, pero lo rechazó. No quiso ir a recoger el Oscar, se quedó en su casa viendo hockey por televisión. Entonces fue la primera vez en la historia del cine que un actor rechaza el Oscar. Luego ya sabéis que después lo hizo igual Paul Newman. Digo Paul Newman, Marlon Brando, perdón. Vamos a ver escenas de la película. Ajaccio, Córcega. Nous rendons hommage aux superbes forces de la France libre, menées par le général de Gaulle et le général Leclerc. Está rindiendo tributo a las fuerzas de la Francia libre bajo de Gaulle y Leclerc. N'oublions pas les hommes et les femmes de la résistance qui risquent leur vie chaque jour pour vaincre les Boches. También a los hombres y mujeres de la resistencia que arriesgan su vida cada día para vencer a los alemanes. La France redeviendra libre. Je vous en donne ma parole. Francia será libre de nuevo, doy mi palabra. Tout comme les troupes de la France libre ont débarqué ici, en Corse, pour libérer la terre natale de Napoléon, je débarquerai bientôt en France et aiderai à la libération de la terre natale de Lafayette. Como las tropas de la Francia libre desembarcaron aquí en Córcega para liberar la tierra natal de Napoleón, pronto desembarcaré en Francia y ayudaré a liberar la tierra natal de Lafayette. General, los periodistas querrían hablar con usted. Bien. Buenas tardes, señor. General. General Patton, ¿puede decirnos algo sobre el objeto de su visita a Córcega? El general Eisenhower me ordenó venir. Dicen que escribió usted a la madre del que maltrató diciendo la rata cobarde debió ser fusilada. ¿Es cierto, general? Sin comentarios. Señor, según creo, el general Alexander sugirió que se hiciera usted cargo de la campaña del general Clark, pero que el Departamento de Guerra lo denegó a causa de ese incidente. Sin comentarios. ¿Puede decirnos a dónde se dirige, señor? Eisenhower me ordenó ir a Malta, pero eso no puede publicarse. Terminó la entrevista. ¿Abofeteará allí algún soldado? Bueno, la película es de 1970, tiene 55 años y como habéis visto, los carros estos militares pasan por la puerta de Legamarejo y se puede decir que está igual que estaba hace 55 años, o sea que hemos avanzado poco. El mesón del gitano de 1970, una comedia interpretada por Peret y José Saza Tornil. Tiene escenas en la playa de Salivilla, me encantan, y el embarcadero del Jardín del Príncipe. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí Peret lo que hacía era que se traía los ligues, era una mezcla de ligón, pícaro y sinvergüenza, que se ligaba a las señoras y se las traía aquí a Aranjuez a bañarse con ellas en la playa de Salivilla. Y claro, para que no le estorbara a nadie, pues lo que hacía era sobornar al guarda de patrimonio. Aprieta mucho el sol, ¿eh? El sol bueno de España. Es muy sano tostarse después de un buen baño. ¡Oh, un bikini! ¡Qué barbaridad!
al bañito de siempre, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Y los faisanes? Por ahí están, a unos 20 metros. Hombre, ¿tan cerca? Si quiere, puedo llevarlos a medio kilómetro. Ya sabe que yo digo por aquí no pasa nadie y no se pasa. Eso está muy bien. Y por 20 duros más no pasa ni un gurrión. Muchísimas gracias y a divertirse. ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Oh, frío! Pues al solecito, a hacer salud. ¿Cigarrillo? Toma. ¿Tú no tienes calor? Mucho calor. Mucho calor. Bueno, en ese entorno tenemos también La familia bien, gracias, dirigida por Pedro Masó. Es una secuela de la Gran Familia y La familia y uno más, con escenas en el restaurante El Castillo y Los 7 de Pancho Villa. Llegamos a Cristina Guzmán, de 1968, con escenas en el restaurante El Castillo y el jardín y el entorno del Museo de Falúas. Sabéis que hay un proyecto del Museo de Falúas para trasladarlo justo enfrente al castillo. No sé si al final se llevará a cabo, pero el proyecto existe. Así que puede ser una oportunidad única de ver cómo era el castillo por dentro. Tendremos que hacer un alto aquí en Aranjuez. Sí, señor. Me he comprometido a revisar unos papeles que me dieron en el último momento y a dar unas órdenes por teléfono. ¿Alguna objeción? Ninguna, señor Rivas. ¿Puedo ayudarle en algo, señor Rivas? Ah, no. Muchísimas gracias. Si la necesito, la mandaré llamar. Un jerez, por favor. No creía que fuera tan popular. A eso se le llama falsa modestia. Las páginas deportivas hablan muchísimo de usted. Ah, pero las lee. Por encima. Los periodistas piensan que soy un poco sentimental. Los periodistas eligen las palabras con mucho tacto. Es su oficio. En cambio, yo no sé quién es usted ni cómo se llama. ¿Qué más da una muchacha corriente? Si las muchachas corrientes fueran como usted, el mundo sería un paraíso. Por favor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuando pueda, la espero para reanudar el viaje. Ya hemos perdido bastante tiempo. Encantado de verte, Jorge. Adiós. ¿Tiene usted que ver algo con el hombre de cemento? Es mi jefe. ¿Secretaria? ¿Le extraña? Un poco. No es partidario de que las mujeres trabajen. Soy partidario de las mujeres. Trabajen o no, pero prefiero que tengan todas las horas libres. Con permiso, ¿eh? ¿Cómo ha venido hasta aquí? No ha sido casualidad, Cristina. Me detuve aquí porque me daba el corazón que iba a volver a encontrarla, como la primera vez. ¿En busca de secretaria? En busca de una mujer a la que admiro y a quien quiero pedirle perdón. Bueno, después de ver localizaciones recurrentes como el jardín, Palacio, Río, el río y demás, vamos a entrar en un batiburrillo de lugares para ir terminando. No sé si os está gustando. ¿Os está gustando? A ver, os quiero decir una cosa. Si no os gusta, yo tengo hablado con la organización de Arancine que podéis protestar y os devuelven el mismo precio que habéis pagado la entrada. Bueno, pues vamos a ver algunas localizaciones como son en la hípica. Muchos recordaréis la hípica, ya sabéis que no existe. Ahí se rodó esta película con un fondo de abusos sexuales, Tac Tac, y El desafío de Pancho Villa, que de esta sí vamos a ver alguna escena, un western coproducido por España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Tiene escenas en la hípica, como digo, que sirven para recordar un poco pues, cómo eran estas instalaciones tan abandonadas ahora.
¡Usted, vuelva! ¡No puede entrar ahí! ¡Wilcox! ¡Wilcox! ¡Coronel Wilcox! ¿Dónde está? ¿Pero qué pasa? ¡Wilcox! ¡Wilcox! ¡Salga de aquí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Coronel Wilcox! ¡Coronel Wilcox! ¡Señor! ¡Coronel! ¡Usted! ¡Deténgase! ¡Coronel! ¡Alto! ¡Wilcox! ¡Coronel Wilcox! Iger, ¿qué está haciendo aquí? En Columbus, Pancho Villa. Los mexicanos nos han atacado. Pancho Villa. Bueno, pues en blanca por fuera y rosa por dentro podréis ver la Puerta Cirigata, en Madame Saint-Genis a Sofía Loren por la Casa de la Montaña. En El viento y el león podéis ver una gran interpretación de Sean Connery, es una superproducción de Estados Unidos en la que participó la Metro y Columbia. Tuvo 2 nominaciones a los Oscar y ahí podréis ver escenas en la calle Lemus. Y llegamos a otra en la que nos vamos a parar. 3 suecas para 3 Rodríguez. Deciros que es una comedia española con escenas en la Cuesta del Regajal y la Finca del Deleite. El jardín secreto con escenas en el Rana Verde y la calle de la Reina. Las cartas de Alou, un drama que toca el racismo y la inmigración, que tuvo una Concha de Oro al mejor actor y 2 premios Goya. Curiosamente aquí pues hay que decir que en realidad los actores no eran actores, sino inmigrantes de verdad, y ahí tenemos escenas en la carretera de Colmenar. El sueño del monoloco, una coproducción de España y Francia dirigida por Fernando Trueba, que se estrenaba y tantos nervios tenía que la noche antes no durmió el pobre en el hotel. Luego la cosa salió bastante bien, también salió que consiguió 6 premios Goya la película, ¿vale? Aquí podréis ver escenas en la calle de la Reina y en el cruce de la calle a San Isidro donde el Gango de las Calabazas, ¿vale? La Selva Blanca, en la calle Lemus. Y llegamos a Doctor Zivago. No voy a poner escenas, las tenéis abajo. Lo que sí voy a hacer es pararme un poquito para contaros algunas cosas de esta película, muy entrañable en Aranjuez, que todos habéis visto, seguro. Y bueno, es otra de las más conocidas rodadas aquí. El director es David Lean y la interpreta principalmente Omar Sharif, Julie Christie y Geraldine Chaplin, la hija de Charlotte. La historia, sabéis que se centra en Rusia y la revolución bolchevique, y deciros que fue una película muy premiada, consiguió 6 Oscar y 5 Globos de Oro. El rodaje, pues está lleno de curiosidades y anécdotas. Vamos a hablar de algunas solo de algunas. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta es el año en el que estamos, 1965, ¿vale? Entonces, el productor, que era Carlo Ponti, pues quería grabar en la Unión Soviética, pero el gobierno ruso lo rechazó. El gobierno soviético lo rechazó y finalmente casi se rodó íntegramente aquí en España. No llegó a Rusia hasta, fijaros, 3 décadas después, hasta 30 años después no llegó a Rusia. Deciros que, bueno, eligieron España porque pensaban que iba a ser un invierno duro y con mucha nieve, y fue todo lo contrario. Fue un invierno caluroso, no nevó casi nunca, nevó poco, nevó tarde y no les servía. Tuvieron que utilizar nieve artificial para las escenas, ¿vale? Fijaros que había escenas que debían rodarse a temperaturas bajo cero y tuvieron que hacerlo a 38 grados, ¿eh? La diferencia, en fin, pues ahí lo tenéis. En Madrid, para el rodaje que se hizo en Madrid, se construyó un decorado que recreaba Moscú, y la estación rusa corresponde a la que hoy es la actual estación de Delicia, lo que es el Museo del Ferrocarril, ¿eh? Bueno, pues os decía la fecha, 1965, para que tengáis en cuenta esta anécdota que os voy a contar. Hay una secuencia en la que hay trabajadores que van marchando en una manifestación por las calles y van cantando la Internacional. En el 65, en España. Los actores cantando la Internacional.
Por allí andaban, claro, vigilantes, los grises de entonces, la policía de entonces, que escucha eso y, claro, paró el rodaje inmediatamente. Entonces les costó muchísimo a la productora explicarles a los grises, a los policías, que bueno, que esto era un rodaje, que era una película de época, que tal, que pin, que pan. Al final los convencieron y dejaron seguir el rodaje. Pero cogieron el bolígrafo Bic, ese que no falla nunca, y apuntaron el nombre y los 2 apellidos de todos los que se sabían la canción, por si acaso. Bueno, pues otra anécdota curiosa es cuando Omar Sharif tiene que rodar unos planos de esa manifestación, y es un plano corto, es un primer plano en que su cara ocupa toda la pantalla, toda, absolutamente toda la pantalla. Pero el problema está en que delante de él no hay nada, o sea, no hay manifestantes, no hay nada, y él tiene que interpretar con la cara, sin hablar. Entonces él se imagina situaciones dantescas, niños muertos, cabezas rodando, mucha sangre, pero no daba. Al director no le gustaba, repetían y no le gustaba. Al final, después de muchos intentos, el director le dijo: mira, ¿por qué no haces lo contrario? En vez de imaginarte cosas dantescas, imagínate, en fin, pues la situación más placentera que tú te puedas imaginar. ¿Y él qué hizo? Pues se imaginó teniendo un orgasmo salvaje y súper placentero. Entonces al director le encantó esa escena. Y esa escena precisamente ha pasado a formar parte de la historia del cine. Así que cuando veáis a Omar Sharif en esa escena, pensar en lo que estaba él pensando. Bueno, pues deciros que hoy sigue siendo una de las películas más vistas de la historia. Todavía sigue siéndolo, ¿vale? En cuanto a Aranjuez, pues debemos decir que participaron los soldados de Pavía y que incluso se utilizó material militar, como dijimos antes también. Tendríamos escenas en la carretera de las Infantas y en la calle Praderas. Seguimos y vamos a ver escenas de esta película. Nuevo en esta plaza, de 1966, una película de fondo taurino con un reparto impresionante que narra la vida de este torero, de Palomo Linares, y que tiene escenas, como vais a ver, en el Palacio de Medinaceli y la iglesia de Alpajés, entrañables. ¡Mamá! ¡Sebastián! ¡Que acaba de llegar! ¡Mamá! ¿Qué dices? ¡Sebastián! Que acaba de llegar en un coche muy grande. Hijo, ¿cuánto has tardado? No llore, madre. Ya estoy aquí. Es de la alegría de verte. ¿Y padre? ¿Dónde está? Durmiendo. Ande, vamos arriba. En el primero las 2 orejas y el rabo. Bueno, seguimos con más películas. Ahí tenéis La furia de Johnny Keith, Días de viejo color, y me paro un poquito en La caza, de la que no vamos a ver escenas, pero sí os quiero comentar que es otra película de Carlos Saura, rodada aquí en Aranjuez, ya sabéis que hizo varias, y esta es una de ellas, por la que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín al mejor director. Sabéis que trata de 3 amigos que van de caza a un coto que fue escenario de una batalla en la Guerra Civil, y bueno, se mastica la tensión, hay muchísimo calor y la jornada de caza pues termina en un enfrentamiento entre ellos, ¿vale? Repito el año, 1966, por lo mismo, por lo que os voy a contar ahora. Se rodó en las localidades de Seseña, Esquivias y Aranjuez en tan solo un mes. Los actores se cuenta que tuvieron serias dificultades debido a las altas temperaturas, no les podían maquillar y el sudor que se les ve es verdadero. Es que no había quien aguantara ese calor en pleno mes de agosto. La cinta se graba, como digo el año, en el 66 se graba en plena dictadura. Y esto es importante porque, veréis, Saura
la tituló primeramente no La caza, sino La caza del conejo. Entonces, las mentes de entonces sucias de la dictadura, la censura, no permitía que la película se llamara La caza del conejo. Al final se quedó solo en La caza. Claro, Saura parece que provocó. Podía haber puesto, por ejemplo, La caza de la liebre y no hubiera pasado nada. Pero puso La caza del conejo. ¿Por qué? Se dice por ahí que la gente intentaba burlar la censura. Entonces ponían el cebo y luego por detrás la colaban por otro sitio. La caza del conejo era el cebo, porque hay una escena que interpreta Ismael Merlo en la que dice él, literal, nos estamos asando vivos, aquí, encerrados. Él no se estaba refiriendo al calor que hacía, sino a la situación de España de opresión. Y esa, la censura, no la pilló, porque se fijó en el conejo, ¿vale? Es una argucia de Saura, seguramente. Bueno, pues dicho esto, seguimos con el paseillo. Esquilache, con escenas en la casa de oficio, ya sabéis de qué va. Y llegamos a Una chica para dos, una película de 1966, una comedia, ¿de acuerdo? Protagonizada principalmente por el dúo dinámico. Sabéis que recientemente ha fallecido uno de ellos, precisamente el que vamos a ver ahora, montado en una Vespa, cómo recorre la entrada de Aranjuez. Hago lo mismo, lo pongo 2 veces, la segunda es muy cortito para que os dé tiempo a ver los detalles. A la derecha la regalan. Bueno, pues como dice la canción, cómo hemos cambiado, ¿verdad? Cuántas cosas. Bueno, pues para ir terminando, nos vamos a ir al Teatro Real. Y allí se rodó en el 61 esta película, Puente de Coplas, interpretada por Antonio Molina y Rafael Farina. Y ahí, bueno, podemos ver una actuación de ellos. Y claro, una que también conocéis muchísimo sería Las cosas del querer, que narra el drama de un grupo musical formado por un cantante homosexual, un pianista y su novia, que triunfan por toda España cuando acabó la Guerra Civil. El cantante es, como sabéis, acosado por su condición, y bueno, debemos saber que el verdadero cantante, Miguel de Molina, fue torturado y apaleado por 3 policías en 1942. Tuvo que exiliarse a Buenos Aires acusado de 2 cosas gravísimas: ser homosexual y ser republicano. Tú eres harto, yo majita, tú eres rubio, yo tostado. Tú de Sevilla la llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el colón y la estatura con las cosas del querer. El colón y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. ¡Pero qué preciosa eres! ¡Guapo, guapo! ¡Ha terminado la guerra mundial!
Bueno, se puede decir que hemos llegado al final. A partir de aquí, el cine, digamos que se moderniza y bueno, si hay otra ocasión, pues podríamos ver películas a partir de estos años hasta la actualidad, pero ya con directores más actuales, como estáis viendo aquí. Hablamos de Digas Luna, Iciar Bollaín, Jaime Chávarri, Vicente Aranda, Pedro Lea, Amenábar, Enrique Urbizu, Santiago Segura, Pedro Almodóvar, etcétera, ¿vale? Es un cine ya más moderno, pero no hay que olvidar el cine local, que también ha habido directores como Luis Centurión, Monse y Raquel, con Una mañana fría, El pomo azul. De todo esto podríamos hablar. Ahora, no quiero levantarme de aquí sin agradecer las fuentes en las que he bebido. No están todas, pero sí las más importantes para hacer este trabajo, que espero que os haya gustado, y si no, ya sabéis que podéis pedir el precio de la entrada. Estas son las principales fuentes en las que he bebido. Y bueno, también quisiera agradecer al personal de la sala, como suelo hacer, porque me gusta. Gracias a ellos esto se ve, gracias a ellos esto se escucha. En fin, sin ellos pues esto no funcionaría. Entonces, pues nada, gracias a ellos y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias de verdad. Espero que os haya gustado.